Este es el primer vídeo de 3 sobre un solo libro ritual. ¿Y por qué el primer vídeo de 3? Porque creo que es necesario profundizar en un ritual que no es muy conocido, pero creo que es esencial para la vida de la Iglesia, que es el pontifical romano. El ritual donde viene la ordenación de obispos, presbíteros y diáconos. Pero yo lo voy a hacer al revés. Voy a hacer primero la ordenación de los diáconos, luego la de los presbíteros y finalmente la de los obispos. La ordenación de los diáconos, bueno, en realidad las 3 ordenaciones tienen un punto que es fundamental, que es la exposición de manos y la oración consacratoria, que es diferente en cada una de las 3. Y en esa oración se pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de los dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. La imposición de manos se hace en silencio sobre cada uno de los ordenados y después se recita la oración consacratoria. Y ahora voy a ir viendo la celebración punto por punto. Ritos iniciales. Los ritos iniciales comenzamos con la procesión de entrada, en la que se ve claramente que el candidato a la ordenación diaconal va justo delante del diácono que lleva el evangeliario. El candidato, cuando llega a su sitio, se sitúa en él, fuera del presbiterio. Y desde allí comienza la Eucaristía. Se comienzan los ritos iniciales como siempre. Pero me gustaría detenerme en la oración colecta que es propia para la misa de ordenación de diáconos. Oídos atentos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, concede a estos hijos tuyos, que has elegido para el ministerio del diaconado, disponibilidad para la acción, humildad en el servicio y perseverancia en la oración. Una oración preciosa que nos muestra la petición que le hacemos a Dios, primero por aquellos que han sido elegidos, y han sido elegidos para ser servidores. Como bien dijo Cristo, he venido a servir y no a ser servido. Por tanto, se pide para aquellos que van a recibir ese ministerio que estén preparados para la acción pastoral, la acción litúrgica, la acción sacramental. Humildad en el servicio. No es para darnos aires, no es para esconder nada, es una forma de petición y de la perseverancia en la oración. Deja para el final la oración, que es la fuente de la que manan la acción y el servicio. La acción y el servicio, si no están radicados en la oración, es prácticamente imposible llevarlos adelante. Después de esta oración viene la liturgia de la palabra. Y ahí podremos decir que comienza el rito de la ordenación, con la presentación del candidato, el obispo que ordena. Estos ritos quieren expresar la participación y la procedencia, en la exerción en la comunidad. La elección por parte de Dios y de la Iglesia indicando el origen del ministerio. Luego viene la homilía, sobre el significado de las funciones, la participación privilegiada, específica en la misión de Cristo y de la Iglesia por la fuerza del Espíritu. Luego viene el interrogatorio, promesas del ordenando, la respuesta personal, la aceptación y el compromiso a dicha misión, el carácter y el don de esta misión, que se cumple en este interrogatorio, acaba con una respuesta, sí quiero con la ayuda de Dios. Tratamos de imitar a Cristo en nuestras vidas. Imitarlo solo puede ser con su ayuda, porque si depende de nuestras fuerzas, éstas se agotan. Es como la samaritana cuando va al pozo de Sicar. ¿Acaso tú tienes mejor agua? Yo soy aquel que quita la sed. Porque eso es donde el diácono se muestra centrado, en aquel que quita la sed. Nuestra acción caritativa, nuestro servicio litúrgico, tiene que estar siempre basado en esa entrega a los demás. Y en esa oración en ese día se ve de una manera especial. El carácter de don y contradón, de gracia y respuesta, diálogo inicial, aparecen perfectamente expresados. Hay una mención teológica cristiana y personal. Se armonizan de forma adecuada los elementos rituales. De ahí viene la letanía de los santos, la oración de la asamblea,
Esta manifiesta en la oración, la asamblea, que la comunión eclesial, por el don del Espíritu y el ministerio. Hay una invitación a orar, anunciada por el presidente. La monición diaconal, que si no es domingo pide que nos pongamos de rodillas. Oramos en el canto a las letanías. Esas letanías que nos llevan a todos los santos, los apóstoles, los mártires, los padres de la Iglesia, todos. Y hay una oración conclusiva. Cielo y tierra aparecen unidos en esa oración, que es posible por la comunión de los santos en favor del ordenado. Confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica a estos que juzgamos aptos, nos dice el número 19 de las protandas del ritual de ordenación. Y de ahí vamos al núcleo sacramental. Muestra con nitidez la estructura de la palabra. El signo expresa con claridad el sentido y el contenido del mismo, saltando todos los elementos y debiendo todos los elementos de una oración consagratoria. Iniciativa y origen del ministerio en Dios, que se manifiesta en la pluralidad de dones y servicios para la edificación de la Iglesia. Y se realizó en la estructura de los 3 ministerios ordenados. Los planes de Dios y las funciones que en otro tiempo realizaron los hijos de Leví y los 7 varones, que hoy se continúa por estos siervos, para quienes se invoca el Espíritu y la gracia, los 7 dones, en orden a que cumplan su función ejemplarmente, con todo género de virtudes. La parte fundamental que no se puede omitir en esta oración consagratoria es la epíclesis, o la invocación al Espíritu. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia los 7 dones, desempeñen con fidelidad su ministerio. La estructura de la oración es muy clara, tiene una invocación, una anamnesis, la epíclesis, donde se pide la presencia del Espíritu Santo, y las intercesiones, imposición de manos en silencio, que da paso a la oración. Luego viene la explicitación ritual. Muestra a la asamblea el significado y las funciones del diácono, tanto en el orden del culto, con la imposición de la estola y de la dalmática, como en el orden de la palabra, con la entrega de los evangeliarios, como en el orden de la caridad, con el beso de la paz. Aquí aparecen algunas existencias. En primer lugar, pertenece al diaconado del ministerio ordenado. Hay 3 ordenaciones: presbítero, obispo y diácono. Por eso hay que ver las peculiaridades de la diaconal. Y como participa en los 3 órdenes del ministerio, el diácono aparece como servidor del obispo y de los presbíteros. Y se pone de relieve en esa participación en la triple dimensión, en la transmisión de Cristo palabra, en el culto, en la caridad, expresado en formas diversas en cada momento. En la homilía se habla de la función litúrgica, en la oración consacratoria de la función caritativa y en la entrega del evangeliario en la palabra de Dios. ¿Pero qué significa la vestidura? El diácono tiene como vestidura propia la dalmática, que lleva sobre el alba o la estola. La dalmática se utiliza en las misas solemnes, en las procesiones, cuando estas no son tienen un carácter festivo. El alba es la vestidura sagrada de todo ministro ordenado o instituido. Es una túnica blanca que se ciñe en la cintura y cuyos extremos suelen estar con el cíngulo. La estola es una banda ancha que va desde el hombro izquierdo hasta el lado derecho, y de ahí aparece la vestidura. Y después de la vestidura, en la celebración, aparece la entrega del evangeliario. Recibe el evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple lo que has enseñado. Esta oración no necesita muchos comentarios. La palabra de Dios, su buena nueva, el evangelio de Cristo, en el que ha sido constituido mensajero por la ordenación, tiene que cambiar su vida. Tiene que hacerse, como dicen palabras de Benedicto XVI, performativa esa palabra de Dios, para que esa fe se muestre en sus hechos, sea vida, y la enseñe. Y si hace falta, hasta con la palabra. Acabamos con el beso de la paz. Recibe del obispo y de los diáconos presentes en la ordenación. La Eucaristía continúa normalmente.
El diácono ordenado asiste al altar por primera vez. Y después, al final de la Eucaristía, nos encontramos con la oración de después de la comunión. Concede, Señor, a tus siervos, alimentados con esta Eucaristía, procurar tu gloria y la salvación de tus hijos, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Palabra, culto, caridad. Los 3 puntos, como hemos empezado la ordenación, acabamos en la última oración. Son las bases en las que está fundado este ministerio.